existen dos características humanas que resaltan por sobre todas las demás. Dos características que nos hacen ser lo que somos y nos han permitido alcanzar el punto en el que estamos: la palabra y el conocimiento. Somos capaces, como ninguna otra criatura sobre este planeta, de comunicarnos utilizando la palabra, un don de Dios que ningún otro ser en el planeta Tierra posee. Y al mismo tiempo, tenemos una enorme capacidad de aprendizaje, una capacidad que nos ha permitido pasar desde formas de vida muy primitivas hasta las grandes sociedades tecnológicas que hoy tenemos. Bienvenidos una semana más a este canal. Seguimos esta semana hablando sobre las tribus psicológicas y el día de hoy hablaremos sobre Simeón y hacer, la palabra y el conocimiento. Les recuerdo que en los videos previos hemos estado descubriendo las 12 tribus psicológicas y su paralelismo arquetípico con los 12 hijos de Jacob. El primer video hablaba justamente sobre la historia de Jacob y cómo se estableció este paralelismo con los 12 dones de la humanidad, asociados a cada uno de los 12 hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob, que simbólicamente vienen a ser los padres de todas las tribus humanas. En el video anterior descubríamos las características de Rubén y Gad, el don de la generosidad y el don de la protección. El día de hoy vamos a hablar sobre Simeón y Aser. Simeón representa el don de la palabra y Aser el don del conocimiento. Y vamos a ver cómo estos dos dones se complementan entre sí y cómo los dos antidones pueden hacerle daño a la humanidad, o mejor dicho, cómo le están haciendo daño a la humanidad. Entonces, empecemos con Simeón, el segundo de los hijos de Jacob con Lea. Simeón representa el don de la palabra y tiene como orden genética hablar y hablar mucho. El motivo de que surja Simeón y el don de la palabra es porque la gran mente común se dio cuenta que Rubén, teniendo acceso a todos los dones, no sabía cómo manejarlos ni cómo ponerlos al uso de la humanidad. Estaba abrumado por tener la posibilidad de desarrollar absolutamente todo en sí mismo. A partir de Simeón, la gran mente humana decide entonces darle a cada tribu, a cada hijo, un don específico para que lo pueda desarrollar y perfeccionar. Y de esa manera guardaba la esperanza de que la humanidad pudiese cumplir la misión general, que es servir a la humanidad para... La humanidad sirviendo a la humanidad, sí, es paradójico, pero la humanidad sirviendo a la humanidad para poder alcanzar una mejor calidad de vida y poder vivir todos felices. Empieza entonces la gran mente común a hacer este trabajo de diferenciación de los dones con Simeón y busca cuáles de todas las características humanas eran únicas y originarias de la humanidad. Y descubre que esas características era la palabra, la capacidad de hablar y de comunicarnos, como básicamente Dios lo hace, como lo hace la forma universal de toda la energía suprema del universo. Así que decide que a Simeón, el segundo de los hijos de la gran mente común, desarrollaría la palabra para conservarla, para preservarla, para perfeccionarla. Así que los hijos de Simeón son grandes elocuentes, son grandes oradores, son seres llamados a que con su elocuencia pueden hablarle a la humanidad sobre la ley del amor universal, la ley de amarse unos a otros y de esa manera cambiar al mundo. Una sola persona de la tribu de Simeón que esté despierta profundamente a la ley del amor universal y que le hable a la gente va a lograr cambiar por completo la historia de la humanidad. Tal es el poder de la palabra y tal es el alcance del don de Simeón. Y eso porque Simeón, y con su enorme don de la palabra, tiene la capacidad de calar en los huesos de la humanidad. Toda palabra que salga de la boca de Simeón se graba en todas las gentes de la humanidad, en todas las tribus. Nadie olvida con facilidad lo que dice Simeón. Tienen ellos además una enorme capacidad para comunicar en general. Simeón, los hijos del don de la palabra, comunican con gestos, comunican no solo con palabras, comunican con su forma de vestir, con su forma de caminar, hasta con sus silencios están comunicando mucho. El asunto es que ellos recibieron la orden genética de hablar. No recibieron la orden genética de hablar ¿de qué? Porque en ese momento la mente común no estaba lo suficientemente evolucionada de alguna manera para entender o para saber de que
se necesitaba ser específico, así que se habla de lo que sea. Hablar, 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 hablar. Y eso es lo que más ha hecho la tribu de Simeón. Su misión, la primera de todas, fue la de servir a la humanidad. Como todas las misiones de todas las tribus, todos los dones están para servir a la humanidad. Así que lo que más deben hacer y lo que mejor han hecho, porque la tribu de Simeón ha cumplido bastante su misión, es la de desarrollar el lenguaje y preservarlo en el tiempo. Ahora bien, el asunto es que Simeón es el primero de los hijos de Israel que recibe funciones específicas. Recordemos que Rubén, que es el primogénito, no recibió ninguna función. Él lo único que tenía que hacer era manifestar su misión, que era la de dar, para que a través de dar pudiese comprobar su capacidad de dar, su capacidad de descubrir en la humanidad lo bueno y su capacidad de despertar en la humanidad sus propios dones. Ahora, Simeón es el primero en recibir un don único, que es el don de la palabra, y una función específica. La primera de esa función es presionar a Rubén. ¿Okay? Entonces, ya lo habíamos visto un poco en el otro video, pero Simeón presiona a Rubén, lo pica, lo empuja para que Rubén desarrolle su don de la generosidad y pueda dar desde el amor incondicional. Otra de las funciones que hace es exigirse a sí mismo. ¿Okay? Y aquí tengo que hacer la explicación. Los 6 primeros dones, ¿okay? Que son las 6 primeras tribus, a excepción de Rubén, ellas van a tener la función de exigirse a sí mismos y presionar al de arriba para que desarrolle su don. Las 6 segundas tribus, las tribus del segundo grupo, tienen más funciones porque recuerden que ellos se oponen a la primera, entonces tienen sus propias funciones de presionar al que está arriba y exigirse a sí mismo, pero al mismo tiempo oponerse a los del primer grupo y también pues reemplazarlos si ellos no lo cumplen. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos a hacer. Bien, hablar, desarrollar, conectando con su amor, con el amor incondicional. Los hijos de Simeón son capaces de despertar a la humanidad desde su elocuencia y grabar en el alma de la humanidad la ley divina del amor universal, el amor de ámense unos a otros. ¿Qué pasa con el antidón entonces de la palabra? Ese que normalmente es el que más vemos manifestado actualmente porque la densidad energética y espiritual es muy grande en la mente común y por lo tanto hace que nosotros conectemos más con nuestro antidón. Ok, el antidón de la palabra es la charlatanería. La charlatanería es el hecho de hablar incansablemente sobre sí mismo. Y resulta que como Simeón recibió la orden de hablar, pero no de hablar de qué, Simeón se desvió esto hizo que en lugar de hablar de la ley del amor universal empezase a centrarse a hablar de sí mismo y concentra entonces su gran elocuencia para alabarse y ensalzarse a sí mismo. Entonces, básicamente la charlatanería empieza por darse mucha importancia a tal punto que se infla y se pone como lo más importante y el tema principal de conversación. Una de las manifestaciones del antidón de la palabra, que es la charlatanería, es el hecho de no tolerar las opiniones ajenas. Un hijo de Simeón puede tener muchísimas complicaciones para mantener buenas relaciones con alguien con quien no compartan opinión. Mejor dicho, si una persona no comparte su opinión. Y esto es especialmente frecuente después de los 36 años. Suelen descalificar a las personas con opiniones diferentes. Por esto mismo, entonces, desde su antidón se relacionan con personas a las que puedan manejar, a las que puedan manipular de alguna forma y que puedan siempre compartir su opinión. Cuando no lo logran o cuando se encuentran con un grupo de personas que no comparten su opinión, entonces se retrae. Se convierte Simeón en un ermitaño frustrado, amargado. Ese viejo amargado que anda renegando por todas las esquinas y que no comparte la opinión de nadie y que todo el tiempo... Bueno, ese puede ser un Simeón que está desde su lado más desarmónico. Hay una cuestión muy importante con Simeón y es que parte de su orden de hablar y de hacer que se propague en el tiempo la palabra es el hecho de que ellos puedan estar rodeados de gente, porque la palabra no es algo que funcione solo, la palabra es algo que funciona en comunión con el otro, porque permite la comunicación. Simeón va a procurar estar siempre rodeado de personas, pero en el medio de estar rodeado de personas va a procurar sobresalir.
tienen la capacidad de aprender muy rápido y entonces todo lo que aprenden lo utilizan para hablar más, para impresionar a la gente y mantenerse en el centro de atención. Esto puede hacer que los de la tribu de Simeón puedan terminar apropiándose de conocimientos o de ideas de otras personas y las hagan pasar como suyas propias, porque están constantemente relacionándose con otras personas, aprendiendo mucho de otras personas para luego hablar y seguir hablando y estar en el centro de atención, y puede que no tengan escrúpulos para decir sí, lo que yo estoy hablando es obra mía, cuando en realidad lo aprendiendo de otra persona y pues no dan el crédito. Simeón suele mantenerse hablando, pero hay dos ocasiones en las que puede guardar silencio. La primera es cuando está intentando comunicar con el silencio, ¿okay? Entonces su silencio puede ser una gran tortura, o cuando está preparando un ataque verbal. Y es que su lado más desarmónico, aparte de ser unos huraños y de descalificar a las personas que no comparten su opinión, los de la tribu de Simeón, desde su charlatanería, pueden ser de lengua muy aguda para atacar a otras personas. Así que terminan hablando sin filtro alguno, como cualquier sagitariano en desequilibrio. Y eso hace que caigan antipáticos. Si caen antipáticos suelen desarrollar muchas enemistades y al mismo tiempo suelen ser enemigos muy acérrimos. Pero ¿cuál es el problema? Al no ser educados, al no tener un filtro al momento de hablar y al generar enemistades, eso hace que la gente ya no los quiera escuchar. Y cuando no los quiere escuchar, entonces ellos se hacen más retraídos, más amargados y son más agudos en sus palabras y crean entonces un círculo vicioso que no hace más que amargarlos y llevarlos hacia la infelicidad. Tienen una enorme capacidad para cambiar de tema cuando no lo dominan. Embaucan, pueden ser muy dueños de la retórica. Hay ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres. Las mujeres que son de la tribu de Simeón y que tengan su antidón activado van a ser mucho más charlatanas, van a procurar mantener la atención centrada en ella y al mismo tiempo van a ser mucho más agresivas en la descalificación hacia el otro. Los hombres, esto es en el caso de las mujeres es especialmente cierto cuando son mujeres que no han recibido un bagaje cultural muy amplio, hay que decirlo. En el caso de los hombres, cuando es lo contrario, cuando ellos reciben mucha cultura, mucha educación, suelen ser increíblemente individualistas. Y uno de los resultados finales del antidón de la tribu de Simeón es que tienen tendencia a descalificar a las demás personas, por lo que hace que tengan dificultades para ser amigos y no tengan amigos entre otras tribus. Es decir, un hijo de Simeón tiene como amigos otro hijo de Simeón porque no logran comunicarse bien con otras personas y no caen bien. Entonces, así es como la palabra, en vez de hablar del amor universal y ayudar a las personas, a las personas a que despierten hacia esta ley que les va a permitir activar sus propios dones y desactivar sus antidones, como no lo está haciendo, entonces, bueno, no hace otra cosa que hablar de sí mismo y cae en experiencias de dolor y de miseria, entre otras cosas. Además de que al descalificar daña bastante. Como esto se convirtió en una constante con respecto a la experiencia con Simeón, se hizo necesario entonces que surgiese el don que estaba llamado a ejercer oposición. Y aquí estamos hablando de Aser. Aser es el segundo hijo que tiene Jacob con Silpa, la sierva de Lea, la primera esposa. Es el octavo de los hijos de Jacob. Y Simeón recibe el don del conocimiento. Lo segundo que tenía la humanidad, que era muy originaria, era su capacidad de aprender y que está relacionado con la palabra. La palabra es comunicar. Comunicar permite aprender porque yo estoy comunicándole mi experiencia a otra persona y esa persona ya no tiene que vivir mi experiencia. A partir del mensaje que ha recibido puede mejorar su calidad de vida. Así funciona el conocimiento y por eso la humanidad ha llegado a donde ha estado. Esta es la gran orden divina que tiene Aser. Aser está llamado a buscar el conocimiento. ¿Y qué conocimiento? El conocimiento que lleve a la felicidad. Surge de la mente común como una herramienta para poder buscar cuál era el camino para la felicidad a través de eso, de saber, de el conocimiento. Aser, entonces, como dentro de su don, va a tener tres características principales. Primero, una enorme inteligencia. Obviamente los hijos de Aser, como son hijos del conocimiento, son un huevo, como decimos por acá. Son muy inteligentes, tienen una memoria extraordinaria y además tienen una gran sensualidad.
Su forma de acceder al conocimiento puede ser mental, netamente cognitiva, a través del pensamiento, pero también acceden al conocimiento a través de la experiencia de la aventura, de los 5 sentidos, de todo lo que el estar allí les permite aprender. Así que pueden encontrarse muchos nerdies entre la tribu de Acer, pero también muchos aventureros, personas que aprenden y conocen del mundo a través de los 5 sentidos. Los hijos de Acer son preguntones, son curiosos, están atentos a lo que les dicen, aprenden rápidamente de absolutamente todo y siempre buscan aprender. Siempre, son los hijos de Sócrates. Yo me reconozco, a pesar de que yo no soy de la tribu de Acer, me reconozco mucho o entiendo mucho las características del don del conocimiento, porque es preguntar, indagar. Están constantemente en la búsqueda de ese conocimiento y de ese camino para descubrir la felicidad. Son los que podemos decir las enciclopedias ambulantes. Tienen una característica principal, o sea, el don del conocimiento tiene la característica de poder hablar de lo que saben para estimular a los otros a que compartan lo que saben, ¿sí? Un hijo de Acer habla y explica lo que sabe y al hacerlo despierta en cualquiera de los miembros de esta tribu la capacidad y el deseo de compartir sus propios conocimientos. Al poner esto así sobre la mesa, de poner los conocimientos en común, se puede alcanzar muchas vías para mejorar la vida de la humanidad. Vamos a ver cómo esto juega en contra en el antidón. Pero antes de hablar del antidón, hablemos de la misión. Ya decía entonces que la misión de Acer es buscar el camino que lleve a la felicidad a toda la familia humana. Buscar el camino. ¿Cómo? ¿Dónde? Nadie lo dijo. Al igual que la mente común no le dijo a Simeón de qué tenía que hablar, tampoco le dijo a Acer por dónde tenía que buscar, así que Acer en su búsqueda de conocimiento pues va un poquito por todos lados. Sin embargo, en la historia de la humanidad, Acer ha recibido una ayuda impresionantemente grande con respecto al cumplimiento de su misión, porque el gran maestro Jesús, el encarnado de Dios, vino a enseñar justamente eso, y lo voy a leer tal cual en mis notas. Él vino a enseñar que el camino de la verdadera felicidad es la ley única de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Así que, como ya ese mensaje ha sido transmitido para la humanidad de manera tan clara y por un ser con tanta esencia espiritual despierta, los hijos de la tribu de Acer tienen que estar hoy conectando con esa ley ya explicada desde su vibración más profunda, para que una vez que ellos incorporen y entiendan desde su propia vivencia el camino del amor universal, puedan transmitir ese descubrimiento personal al resto de la humanidad y hacer que desde la vibración la humanidad despierte también a que cada uno desde su don pues viva la ley universal. La función de Acer va a ser entonces exigirse a sí mismo esa búsqueda constante del conocimiento hacia la felicidad, motivar, en este caso va a motivar a su hermano mayor, que es el hijo número 7, estamos hablando de Gaat, el don de la protección, a que cumpla su misión, ¿ok? Y al mismo tiempo va a tener 2 funciones más: oponerse a Simeón, ¿okay? En este juego de fútbol del que les hablaba en el video anterior, de al ser el mismo, mejor presionar también a Simeón para que Simeón busque su lado positivo en su don. Y la cuarta función de Acer es que cuando Simeón no cumple con su función, entonces reemplazarlo. Y reemplazarlo significa que al don del conocimiento le toca que trabajar el doble para alcanzar la unidad en la humanidad, ¿sí? Porque no solamente tiene que buscar el conocimiento, sino que también comunicarlo a través de la palabra para que la gente lo sepa. Es un trabajo muy duro. Lo repito, los que están en las tribus del segundo grupo tienen un trabajo muy arduo y tienen menos recursos para realizarlo. Pero están allí justamente para equilibrar, y están allí porque al estar los 12 dones despiertos y al unificar los 12 dones podemos llegar realmente a alcanzar al nuevo hombre, a desarrollar a la nueva humanidad. Tenemos que tener esa visión, ese objetivo como humanidad. El antidón, ¿qué puede oponerse al conocimiento? La ignorancia. Y la ignorancia no es no saber, ¿eh? La ignorancia es no entender
conocimiento de la información que se sabe. Y es allí como se manifiesta el antidón del conocimiento. No es no saber, es no tener la capacidad de asimilar la información que puede reunir, porque va a seguir reuniendo información, pero desde el antidón va a ser un tonto. Reúne la información pero no la procesa y por lo tanto no la aprende, y si no la aprende no logra integrarla dentro de sí. Y lo sé por ser profesora y por saber que cuando mis estudiantes no asimilan lo que les estoy diciendo, pues ellos simplemente no logran incorporarlo. Como su misión principal es buscar el camino a la felicidad en su antidón, entonces ellos se van a desentender por completo de los temas profundos y van a buscar la superficialidad. Hay que entender algo con respecto a hacer. Ellos conocen desde la mente, pero también desde el cuerpo. Su antidón los va a hacer mantenerse centrados en lo superficial, en lo hedonista, en lo sensorial, incluso en lo carnal. Se puede entender que sean la tribu con las que se cumple esto de que la carne es débil, porque claro, el conocimiento también entra a ellos a través de los sentidos. Y el conocimiento que puede entrar a través de los sentidos es muy fuerte, y ellos en su lado desarmónico se quedan allí, en los placeres de la vida, en la parte de superficialidad. Entonces se rechazan hablar de lo que es importante para la humanidad, y además tienen tendencia a resaltar los defectos de los demás en lugar de sus cualidades. No les gustan compartir sus conocimientos y al contrario están ávidos del conocimiento de las otras personas. Tienen la capacidad de hacer que los demás compartan su conocimiento. Despiertan eso a las demás personas y aprenden muy rápido. Aprenden impresionantemente rápido de los demás. Incorporan ese conocimiento en sí, pero entonces son egoístas del conocimiento. El suyo propio no lo comparten. ¿Okay? En una de las vertientes del antidón pueden pasar por ser tontos o ignorantes. ¿Por qué? Porque al no poder asimilar la información que tienen, suele ocurrir que repitan las preguntas o que hagan preguntas muy tontas y las repitan una y otra vez porque no las logran procesar. Es información que no les ha entrado. Por su lado de carne débil, suelen tener mucha tendencia a la buena vida personal y no se ocupan del bienestar de todos. Y aquí hay algo muy importante. Es muy dependiente del contacto humano. El don de la palabra y el don del conocimiento son dones que en su naturaleza íntima necesitan del grupo. Es que un ser humano solo no necesita la palabra porque no necesita comunicar con otra persona, y un ser humano solo no desarrolla conocimiento porque no tiene que comunicar, o sea, todo se queda en su cabeza. Pero para que se desarrolle la palabra y el conocimiento se necesita del grupo, porque es esta interacción de grupo lo que hace que surja la palabra y el conocimiento. Así que hacer es especialmente, no digamos vulnerable, pero sí necesitado del contacto social y del cariño, del afecto de los demás. Ocurre algo, ellos reciben normalmente todos los antidones, como la misión principal de la humanidad es servir, entonces el antidón principal de la humanidad es recibir. Todos se sienten en su antidón muy cómodos recibiendo, pero no dan. Ahora, hacer tiene una característica particular en el momento de dar y recibir. Cuando le agrada a la persona que le está dando, que le está cuidando, le está queriendo, ellos pueden ser muy nobles, pueden ser muy bondadosos y muy serviciales. Pero si no le agrada a la persona que los está adulando o que les está queriendo, ellos son muy fríos. Entonces pueden ser estas personas que claro, te reciben lo que tú les estás dando en cariño, pero si tú no les caes bien, por decirlo así, no te dan nada a cambio, son un cubo de hielo. ¿Okay? Forma parte del antidón de la ignorancia al hecho de que puedan ser terriblemente perezosos, o que pueden ser un diccionario ambulante pero completamente frío, un diccionario sin alma, que lo único que quiere es hacer que los demás hablen para seguir acumulando conocimiento. Su búsqueda principal, su orden genética, es buscar el camino hacia la felicidad. Cuando ellos no están haciéndolo porque están viviendo desde su antidón, ¿qué están haciendo entonces? Buscando o desarrollando un estilo de vida de infelicidad. Suelen caer en una profunda infelicidad durante sus vidas, y una de las maneras que tienen para manejarlo es cayendo en actitudes infantiles. Podemos encontrar en la tribu de Aser personas que a los 40 y tantos años juegan videojuegos como si tuvieran 15, o están en actitudes totalmente infantiles para ocultar su propia infelicidad. Y finalmente aquí ocurre algo muy interesante. Les recuerdo que la función
La función de hacer es exigirse a sí mismo, presionar al don de la protección para que cumpla su misión y oponerse al don de la palabra. Cuando están desde el don, cuando está desde el don, puede influir a su hermano mayor, ¿ok? Entonces es bastante normal que alguien del conocimiento pueda influir y aprender de la protección y aprender con conocimiento. Pero cuando están desde el antidón, entonces también pueden aprender del antidón de su hermano mayor. Y eso hace que encontremos entre la gente de la tribu de Aser personas que aprenden rápidamente a atacar verbalmente o físicamente a las personas, porque están reflejando el antidón de su hermano Gad. Entonces, son dones muy potentes y que tienen que ver con la palabra y con la interacción. Aser y Simeón, si se unifican y despiertan el amor universal, tienen la capacidad de hacer que cambie todo en muy poco tiempo. Porque el poder de la palabra y el poder del mensaje que se transmita con esa palabra y la elocuencia de Simeón y la capacidad de tocar el alma humana pueden construir maravillas, despertando el conocimiento de todas las demás tribus. Si no logramos que al menos uno de nosotros empiece a vibrar desde lo más profundo de su ser, desde el amor universal, tendremos muy pocas oportunidades de que podamos desarrollar una calidad de vida que nos permita alcanzar la felicidad. ¿Cómo saber si eres de la tribu de Simeón o de la tribu de Aser? Si naciste de 1977, en el 89, en el 2001 o en el 2013, felicidades. Eres un hijo de Simeón y probablemente seas muy elocuente. Si en cambio naciste en el 83, en el 95, en el 2007 o en el 2019, sí, los hijos del año pasado son hijos de Aser, los hijos del conocimiento, los nerdis. Cuidado, porque si ustedes son padres de personas de estas dos tribus, sería bastante bueno que busquen la manera de ayudarlos para que puedan desarrollar sus dones y guiarlos a través de eso que la mente común no les dio. Decirles bien qué van a decir y decirles por dónde buscar el conocimiento. De todas maneras, estamos todos unidos como humanidad para hacer surgir una nueva humanidad. Y si tú estás acá, es porque de alguna manera te resuena el mensaje. Muchas gracias por estar un día más acá. Los siguientes van a ser Isaacar y Leví. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por estar allí. Y recuerda dejarme tus comentarios a ver si algo te resuena. Un beso a todos. Adiós.